Buenos días, amados hermanos. Disculpen la tardanza. Hemos tenido unos inconvenientes, pero ya estamos en el aire. Vamos a saludar rápidamente a todos los hermanos que nos escuchan en Perú, en nuestra iglesia Palabra de Fe primeramente, aquí en Santiago de Chile, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Chile, al norte, al sur y en Santiago, y por supuesto en Perú y también en Argentina. Así que saludos, un fraternal saludo para cada uno de ellos. Vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente y vamos a resumir un poquito lo que hablamos el domingo pasado. Estamos hablando al hombre, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, realmente el hombre sin Dios no es verdaderamente libre. Podemos pensar que el hombre sin Cristo es una persona libre, pero no es así, es una ilusión. Esa libertad está restringida como la libertad que tiene un esclavo, un prisionero en la cárcel, en la prisión. Tienen una libertad, pero esa libertad es restringida. Esa es la misma libertad que tiene el hombre sin Dios. Así que es por eso que la Biblia nos dice que Él nos libertó del presente siglo malo, del poder de las tinieblas. La vida sin Dios es una realidad inferior, es una vida de miedo, es un viaje corto en un barco que se hunde, no es para lo que fuimos hechos. Dios no nos hizo para tener esa clase de vida. El hombre natural está alejado de la vida de Dios, esclavizado a todo tipo de pasiones y placeres y atado por su temor a la muerte. Dios hizo al hombre libre, pero el pecado no, el pecado esclavizó al hombre. Ahora, siguiendo hablando del hombre sin Cristo, el mayor y más inmediata necesidad del ser humano es ser libre del pecado y de todos sus efectos que ha traído, que es la enfermedad, la dolencia, la opresión, la depresión, la pobreza, la injusticia, el temor. La religión define la libertad como hace el bien y evita el mal. Pero ese camino lleva a las apariencias. Vive así y terminará como todo fariseo. Nosotros vimos en Lucas el capítulo 18, ¿no? El publicano y el fariseo. Vemos también a los fariseos que ellos trataban de cumplir la ley, eran muy estrictos en cumplimiento de la ley, pero eran hipócritas. Si nosotros llevamos una vida de religión, justamente la religión se define como hace el bien y evita el mal. Pero por ese camino terminamos como todos los fariseos que aparentemente aparentaban una piedad, pero por dentro no había un cambio verdadero, no había un cambio de corazón. Por eso que la religión no cambia al hombre. Vamos a Juan, habíamos visto el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Juan, el capítulo 8. Juan, capítulo 8. Desde el verso 30, dice, entonces, Juan capítulo 8, del verso 30, vamos a leerlo en la Reina Valera Contemporánea mejor. Con Juan capítulo 8, el verso 30, dice así. Luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús le respondió el verso 34, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, aquí mismo está diciendo que para permanecer en la casa, en la habitación de Dios, necesitamos ser hijos. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El esclavo, el hombre sin Dios, tiene una libertad, pero una libertad restringida, una libertad limitada. Es como un esclavo, sí está en la casa, disfruta de algunas cosas, ¿no? Pero no va a permanecer. Es el hijo, aquel que se convierte al Señor, que Dios le haga hijo, el que va a permanecer para siempre con Dios. Verso 36. Así que si el hijo lo libertara, serán verdaderamente libres. Si el hijo libertara, entonces serán verdaderamente libres. Muy bien, entonces aquí vemos muy claramente que Jesús confrontó a los fariseos con la realidad de su cautividad, de su esclavitud del pecado. Ellos no lo creyeron, ellos le dijeron a Jesús: nosotros no somos esclavos, somos libres. ¿Por qué tú nos dices que somos esclavos? Dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El verso 33. Sin embargo, Jesús insistió que ellos necesitaban ser liberados. Amén. Y en el verso 36, Jesús le dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no es algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer el que nos va a hacer libres, sino es Jesús. Conozca a Jesús, el hombre necesita conocer a Jesús para ser verdaderamente libre. Entonces tendrá una libertad verdadera y no una libertad falsa como lo ofrece la religión. Ahora, ¿a qué se parece la verdadera libertad? La libertad que Jesús nos ha traído. Jesús nos muestra, pues, que Él vivió una vida verdaderamente libre. Vivió libre del temor, ansiedad, enfermedad y de todos los demás síntomas del pecado, con libertad para recibir amor y dar amor a cambio. Él caminó cada día bajo el resplandor del favor de su Padre y se mantuvo sin ser tocado por las presiones corruptas de la era actual. Él nunca pecó, aunque fue tentado. Su realidad era sobrenatural y trajo el cielo a la tierra donde quiera que estuvo. Donde Él estuvo, Él suplió las necesidades materiales, de sanidad. Cualquier necesidad que el hombre necesitara, sea de sanidad, Él suplió todo. Por eso que trajo el cielo a la tierra, caminó lo sobrenatural, caminó en santidad, aunque Él recibió toda tentación, nunca pecó. Esta es la vía que Él ofrece, es la gloriosa libertad de todo hijo de Dios. En Romanos 3:23 sabemos que dice que todos, hablando del hombre sin Dios, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús dijo: todo el que peca es esclavo del pecado, en Juan 8:34. No es el pecar, vimos el domingo pasado, que no es el pecar lo que nos hace esclavos. Pecamos porque somos esclavos. No podemos evitarlo porque es la naturaleza. Refiriéndome al hombre sin Dios, sin Cristo, no puede evitar el hombre porque es su naturaleza. El sistema operativo de esta era presente, el sistema que el diablo está gobernando, el sistema de este mundo, está basado en la carne. Promueve la confianza en uno mismo en lugar de hacerlo en Dios. Esto es muy importante, lo que he dicho. Vuelvo a repetir, este sistema mundano, el sistema que el diablo opera, es un sistema basado en la carne. ¿Por qué? Porque promueve la confianza en sí mismo en lugar de hacerlo en Dios. Dado que cualquier cosa, ahora, escúchame esto, según Romanos 14:23,
toda cosa que no proviene de fe es pecado. Entonces, alguien podría decir, ¿no? Pero yo soy una persona buena, no he hecho daño a nadie. La religión te dice eso. No trata de ser bueno y estás con Dios, estás con el cielo. Tú puedes decir, soy una persona buena y no hago daño a nadie. Pero toda persona, en Romanos 14, 23 vamos a verlo. Vamos a verlo mejor. Romanos 14, 23 nos dice así. Pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces está diciendo que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que una persona puede ser muy buena, pero si está confiando en sí mismo, si su fe no está en Dios, no está en Dios, no está en Cristo, entonces él está caminando en pecado. Porque la palabra de Dios nos dice aquí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que no se trata de ser bueno o malo. La maldad solamente es el resultado del corazón del hombre. Y ese corazón malo es el resultado de Adán, que no, desde un inicio, que entró el pecado por Adán, de no haber confiado en Dios cuando le dijo que no comiera de ese fruto. Por eso que ahora toda persona, cuando rinde su corazón a Dios, cuando se somete a Dios, debe caminar por fe. De esa manera camina en santidad, confiando en Dios. Veámoslo. En Romanos 1:17 dice, vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17 nos dice lo siguiente. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? 1 Corintios. En 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 30, me dice lo siguiente. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido. Pero gracias a Dios ustedes son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría en el Señor. Entonces, bueno, todo el libro de Romanos, en Gálatas, en Corintios, como lo vemos aquí, sobre todo en Romanos, habla que somos justificados por creer en Jesucristo y no por obras, no por cumplir la ley. Entonces, ¿quién es el justo? En Romanos 1:17 dice que el justo debe vivir por fe. Una vez que hemos recibido a Jesús, somos hechos hijos de Dios, caminamos por fe, creyendo en Él, continuando creyendo en Él, permaneciendo en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? A través de nuestra fe. De esa manera, entonces, caminamos en santidad. Porque en Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si caminamos confiando en nosotros mismos, no estamos realmente caminando como hijos de Dios. Por eso que el hombre sin Cristo no necesita nacer de nuevo, necesita ser libre, porque no se trata de sus obras buenas o de sus obras malas. Repito, las obras malas solamente es el resultado de lo que hay en su corazón. El hombre, aunque sea bueno, pero sin Dios, sin Cristo, va a depender de sí mismo, porque si vive una vida sin Dios, obviamente va a depender de sí mismo. Y todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de confiar en Dios es pecado. Romanos 14:23. Por eso que el hombre lo que necesita es ser libre.
Vamos a 2 Corintios 5:17. Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Así que toda persona que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. En 2 Corintios 5:7 nos dice lo siguiente: porque vivimos por la fe, no por la vista. ¿Cómo debe vivir toda persona que es una nueva criatura? Por la fe y no por vista. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 6. Nos dice lo siguiente: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Dice, vamos a leerlo también aquí en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el verso 6, nos dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿De qué manera hemos recibido a Jesús? ¿Lo hemos recibido por vista? Lo hemos recibido por fe. ¿Por qué por fe? Porque nadie lo vio. Tú no has visto a Jesús muriendo en la cruz, no lo viste con tus ojos, solamente creíste lo que dice las Escrituras. No hemos visto a Jesús, no hemos hablado personalmente con Él. Él no nos ha dicho personalmente que Él murió por nosotros. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, no lo hemos visto, no hemos tenido una entrevista personal con Él y nos ha declarado que Él murió por nosotros. Lo hemos recibido por fe, creyendo lo que Él dijo, creyendo lo que la Biblia dice. Y la palabra de Dios nos dice que de la manera como lo hemos recibido es la manera como debemos vivir. Como lo hemos recibido por medio de la fe, y es la manera como debemos vivir, por medio de la fe. Por eso que en Corintios, el capítulo 1, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, lo leímos en la Reina Valera contemporánea, nos dice así: 1 Corintios capítulo 1, el verso 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo. 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Él nos justificó. El hombre no puede justificarse a sí mismo, no puede hacerse santo a sí mismo, no puede hacerse puro a sí mismo. Aquí nos dice que Dios nos justificó, nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. La carne no puede vencer a la carne, es Él el que nos hizo libre. Verso 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Por lo tanto, sabiendo que Él nos justificó, nos santificó, nos liberó, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere entrar en orgullo, entramos en orgullo cuando dependemos de nosotros mismos, cuando nuestra confianza está en nuestras obras buenas, en lo bueno que hemos hecho en nuestras obras. Acá dice, si alguien quiere entrar en orgullo, en jactarse, que se jacte solamente en el Señor, o sea, solamente en la obra de Él. En otras palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, elimina todo orgullo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo elimina toda jactancia, todo orgullo del hombre? Porque trae la salvación no por obras, no por mérito humano, trae la salvación solamente por medio de Él y solamente
por medio de él. Entonces queda claro que nuestra justificación elimina todo orgullo, para que así, una vez que hemos nacido de nuevo, podamos caminar por fe. Y cuando caminamos por fe, estamos caminando en santidad. Recuerda, Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso significa que el hombre fue hecho para que viva dependiendo siempre de Dios. Y si no depende de Dios, por más bueno que sea, el hombre está en pecado. Muy bien, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, el verso 3, y leamos acerca de nuestra redención. Dice, en la Reina Valera contemporánea, Gálatas capítulo 1, verso 3 y 4, dice, que tengan paciencia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Está hablando de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan gracia, y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces dice aquí que los dos estaban involucrados, Dios Padre y Jesucristo, estaban involucrados en nuestra libertad. Jesucristo mismo, personalmente, Él murió en la cruz, llevó nuestros pecados, dice, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Así que son los dos involucrados para que nosotros seamos libres del presente siglo malo. Vamos ahora a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Yo he visto por internet, por WhatsApp, por Facebook, mucha gente hablando de conspiraciones que vienen del mundo, conspiraciones acerca de la pandemia, acerca de la vacuna, y hablando todas las cosas malas, entrando en temor y difundiendo temor unos a otros. Y lamentablemente lo hacen muchos cristianos también, difundiendo videos de conspiraciones, de temor, de vacunas falsas, y una cosa y otra cosa, difundiendo temor, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos liberó del presente siglo malo. Nos liberó. ¿Qué significa eso? Significa que debemos creer lo que dice. Está diciendo que debemos creer que Dios ya nos liberó del presente siglo malo. No debemos temer lo que el mundo está haciendo. Jesús dijo, cuando oraba al Padre antes de ser sacrificado, antes de ir a la cruz, orando por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer a través de sus discípulos, dijo, Padre, no te pido que lo saques de este mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Creemos en esta oración? ¿Crees que Jesús obtuvo respuesta al orar, a pedir al Padre que Él nos va a liberar del presente siglo malo, de la maldad que trae el mundo? Jesús luego también dijo, en este mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, pero no temáis, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces la palabra de Dios nos promete que ya hemos sido libres, no que vamos a ser libres, sino que ya hemos sido libres de toda maldad que se encuentra en este mundo. Es por eso que Jesús dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. Jesús pidió eso al Padre. Te pregunto, ¿crees que Jesús recibió respuesta? Yo creo que sí. Eso significa que ya hemos sido liberados del presente siglo. Por supuesto, lo hemos leído
en Gálatas capítulo 1. Jesús ora en Juan capítulo 17, repito, al Padre por sus discípulos, no por el mundo, y por todos aquellos que iban a creer a través de sus discípulos, o sea, nosotros por la iglesia. Ora de esta manera, diciendo, no te pido, Padre, que lo quites de este mundo, sino que lo libres del mal. Él oró, pidió. Y en Gálatas capítulo 1 vemos la confirmación de que Dios realmente respondió a Jesús, respondió en forma afirmativa a esa petición. En Gálatas capítulo 1 dice que gracia y paz gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces nos dice claramente que Él respondió. Dios Padre responde a la petición de Jesús. ¿Cuál fue la petición de Jesús? Librarnos de toda maldad que trae el mundo. Por lo tanto, no debes temer. Tampoco, por lo tanto, si no debes temer, no debes difundir temor. Y lamentablemente muchos cristianos caen en esta trampa del diablo. Viven en temor, reciben temor y caminan en temor y difunden en temor a otros. En vez de difundir el amor de Dios, la seguridad de Dios, la palabra de Dios que nos trae Jesucristo, que nos trae el Evangelio de la gracia. Y vamos a leer Colosenses. Bueno, ya lo hemos leído, el Colosenses capítulo 1, ¿sí? No, perdón, habíamos leído Gálatas capítulo 1, versos 3 y 4. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 1, el verso 12 y 13. Dice, Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice así: darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que dice aquí, lo que está declarando, lo que ha pasado con nosotros, con cada hijo de Dios, con la iglesia. Dice, darán las gracias. Podemos leerlo del verso 11 para poder entender mejor lo que está hablando. Del verso 11, todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo con mucha paciencia. Así que con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo. El Padre nos hizo aptos, o sea, nos hizo merecedores, pero no por nuestras obras, sino porque hemos creído en Jesús. Nos hizo aptos o nos habilitó para participar de la herencia de los santos en la luz. Y también, ¿qué más hizo Dios Padre? Nos ha librado, dice, ¿qué más hizo Dios Padre? Nos ha librado del poder de la oscuridad. Está hablando, desde el verso 12, darán las gracias al Padre. ¿De qué? De que nos hizo aptos para participar, nos habilitó para poder participar de una herencia. ¿De qué también nos vamos a dar gracias a Dios Padre? Verso 13 dice, también vamos a dar gracias que también nos ha librado del poder de la oscuridad. Este poder de la oscuridad es el poder que el diablo ha traído al mundo y que lamentablemente muchos cristianos caen en esa trampa por ignorancia, por no conocer las Escrituras. La iglesia está libre del poder de la oscuridad y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Según estas Escrituras, nosotros no vivimos bajo el gobierno mundano, bajo un gobierno del diablo. No vivimos bajo un gobierno chileno, peruano.
El gobierno peruano, chileno o de cualquier país, o de Estados Unidos o de cualquier país, si está gobernado por hombres, sin Dios, sin Cristo, obviamente va a traer cosas malas. Va a haber corrupción, va a haber intereses personales, va a haber muchas cosas malas. Pero nosotros, la palabra de Dios dice, pertenecemos al gobierno de Cristo Jesús. Hemos sido libres del poder de las tinieblas que gobierna este mundo y nos hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, donde hay seguridad, donde hay sanidad, prosperidad, libertad. ¿En qué tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados. En el verso 14 dice que tenemos redención. Redención significa libertad. Redención significa libertad. Tenemos libertad por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos sido libres de todo. Dios no nos ha dejado con ninguna atadura. Me gustaría leerlo como lo dice la Nueva Traducción Viviente en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El verso 13 dice, el verso 12. Y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él dice, primeramente la última parte dice, Él nos hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. La iglesia vive en la luz, no en las tinieblas. Verso 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Redención significa libertad, significa que Él compró nuestra libertad. Así que vemos aquí a Dios Padre, a Jesucristo, los dos unidos en una misma visión, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo amor, en una misma voluntad, como lo escribe aquí en la Reina Valera, de liberarnos. Eso ya sucedió. Liberarnos del siglo malo, del mundo malo, del poder de las tinieblas, del reino, del gobierno de las tinieblas. Y no queda ahí, no solamente nos ha libertado y nos dejó libre en cualquier parte, no, y nos trasladó al gobierno de su Hijo para que tengamos protección, seguridad, libertad, sanidad, prosperidad. Así que, amado hermano, no hablemos incredulidad, no difundamos incredulidad. No, hay gente que, a pesar que son cristianos, pero por no conocer la palabra de Dios, están más llenos, se nota que están más llenos de videos de YouTube, de videos de conspiraciones, de videos de noticias. Lamentablemente, he visto durante estos últimos días, semanas, que mucha gente cristiana están llenos de videos, de noticias malas, de conspiraciones, de temor, de lo que dice el presidente, lo que dicen diputados, senadores, noticias malas, conspiraciones, videos que corren por aquí, que corren por acá, por WhatsApp, por el Facebook, por YouTube. Y obviamente, del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno tú? Porque si tú estás lleno de la palabra de Dios, si tú conoces estos versos, no deberías estar hablando temor e incredulidad. No deberías estar hablando eso. Habla lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que veas algún video, cada vez que escuches alguna mala noticia, tú debes decir, sí, pero a mí no me va a pasar esto. Sí, pero a mí no me va a tocar esto, porque Dios, Cristo Jesús, me ha libertado del poder de las tinieblas, me ha libertado del temor y de toda cosa mala de este mundo. He sido libre del siglo malo. Cada vez, repito, amado hermano, cada vez que tú escuches estas cosas, estos temores, conspiraciones de vacunas, del nuevo orden mundial,
tú debes declarar con tu boca: sí, sí, podría ser verdad, sí, podría ser verdad, pero a mí no me afecta, porque yo he sido libre del poder de las tinieblas, que dicen Gálatas, capítulo 1, versos 3 y 4. Él me ha libertado del presente siglo malo. Lo que dicen Colosenses, que nos ha libertado del poder de la oscuridad y me ha trasladado al gobierno de Jesús. Me ha trasladado y estoy colocado debajo del poder de Jesús, de su amor, de su cuidado, de su protección. Así que, amado hermano, quiero terminar yo con estas palabras, ¿no? Diciéndote una vez y otra vez más: Jesús vino para libertarnos de todo temor. No camines en temor. Otra vez. En Lucas capítulo 4, el verso 18 al 19 nos dice, Lucas 4, versos 18 y 19, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Reina Valera, Lucas capítulo 4. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Dice Jesús. Cuando él abrió en la sinagoga, él abrió el libro de Isaías. Comenzó a leer y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló, el verso 20, el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Verso 21. Entonces él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Así que Jesús leyó en Isaías lo que se estaba cumpliendo con él, que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué lo había ungido? Para proclamar buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor. ¿Por qué entonces seguimos hablando temor si la palabra de Dios nos dice que para eso vino Jesús? Y lo hizo, y ya lo hizo, ya nos libertó. Toda persona que está en Cristo Jesús ha sido libre del siglo malo, ha sido libre de las tinieblas. Ya hemos sido libres. Ya hemos sido libres. Recuerden lo que dice en Gálatas una vez más. Gálatas capítulo 1, versos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto ya pasó, ya nos liberó del presente siglo malo. Colosenses capítulo 1, versos 12, verso 13, con gozo dando gracias al Padre. Verso 13, el cual nos ha librado. Damos gracias también al Padre porque nos ha librado de la potestad, autoridad, gobierno de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué Dios nos ha trasladado una vez que nos libertó, nos sacó del gobierno, de la autoridad, del poder del mundo, del diablo que está operando en el mundo? ¿Por qué nos trasladó al gobierno de su Hijo? ¿Para qué? Para protegernos, para que estemos bajo su protección, su cuidado, su amor. Así que la palabra de Dios nos declara
que lo que sucede en este mundo, aunque estamos en el mundo, no debemos temer. No declares temor, amado hermano. Recuerda que el temor es una trampa, la trampa que el diablo usa para traerte castigo, para traerte muerto, para traerte maldades a tu vida. Repito, en Proverbios 29-25 dice acerca del peligro de caminar en temor. Proverbios 29-25. Y termino con esto. Dice, el miedo o el temor, como lo coloca la Reina Valera del 60, el miedo a los hombres es una trampa. El miedo a los hombres es una trampa. O el temor, lo coloca en la Reina Valera del 60. Trae al hombre, es una trampa. Trae al hombre que caiga en una trampa. Así que el diablo usa el temor como una trampa para tu vida, para traerte maldades, cosas malas a tu vida. Pero, en contraste, pero el que confía en el Señor será levantado, exaltado, prosperado, sanado, promovido. Pero el que confía en el Señor será exaltado, promovido, levantado. Así que el temor es una trampa para el hombre. Y es una trampa que el diablo usa para traer temor. No solamente al hombre sin Cristo, sino también a hijos de Dios, hijos que ignoran las escrituras, que no conocen el evangelio, caen en la trampa, hablando incredulidad, hablando el temor del mundo, cuando ellos no son del mundo, cuando ellos no viven bajo el gobierno del mundo, sino bajo el gobierno de Cristo Jesús, están hablando temor, viviendo en temor. Y por eso luego reciben esas cosas malas que habla el temor. No caigamos en eso, amados hermanos. Es muy importante. Medita estos versículos una vez y otra vez hasta que se haga carne viva en tu corazón y en tu mente. Muy bien, amados hermanos, el próximo domingo, pero primeramente antes de anunciar lo que el próximo domingo tenemos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por toda persona que tenga alguna atadura, alguna enfermedad, cualquier tipo de atadura, sea libre, porque esa libertad le pertenece a todo hijo de Dios. Así que toda atadura, toda enfermedad es quitado de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Desaparece, porque para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así que toda obra del diablo, toda atadura es deshecho en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y si tú, amado hermano, no conoces a Cristo, recibe a Jesús. Confía en Él. Recíbelo en tu corazón, haciendo una oración, diciéndole: Jesús, ven a mi vida, creo en ti. Creo que tú eres Dios, creo que tú eres el Hijo de Dios que murió por mí y resucitó para que yo tenga una buena vida. Yo te recibo, a partir de hoy día quiero depender de ti. Así que a partir de hoy día, si tú has hecho esta oración, a través de la palabra de Dios vas a aprender a confiar cada vez más en Él. Muy bien, amados hermanos, el próximo domingo tenemos una sorpresa, vamos a tener una visita. El próximo domingo vamos a tener un invitado, un predicador que nos va a honrar con su visita. Así que atentos, por favor, porque el próximo domingo vamos a tener una visita de lujo y nos va a predicar el evangelio. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos estamos viendo el próximo domingo. No faltes. Amén.